Buena tarde en el Dios Todopoderoso, en el Dios del amor, en el Dios que nos ha creado por pura misericordia, en el Dios que ha sido capaz de dar su vida por nosotros en la cruz. Hoy qué bonito cuando íbamos este domingo de Ramos, donde se celebraba ese día donde Él llegó triunfante allá a Jerusalén, y lo recibieron como un rey. Pero saber que después de esos que lo habían recibido como un rey, lo iban a crucificar y otros lo iban a negar allá días después. Pero sin embargo Él siempre ha estado fiel, siempre fiel. Hoy voy a hablar de dos cositas que necesitamos los seres humanos, yo creo que para ser felices. Yo creo en mi pobre y humilde conocimiento, que es muy poco, que estas dos cositas que yo les voy a dar, si las toman, van a ser seres felices. La primera, el orar y hablar con un ser superior a ustedes y a mí, que nos ama profundamente. Y dos, escuchar a ese ser poderoso que nos dice una cantidad de cosas lindísimas, que nos guía, que nos exhorta, que nos protege. Y cada momento nos está diciendo, no tengan miedo, que nos está diciendo que nos ama. Entonces hoy voy a hablarles de la importancia de orar y leer la palabra, de escucharlo y de hablarle. Porque en la palabra de Dios encontramos una cantidad de promesas hermosas. Pero también encontramos momentos en los cuales Él nos habla de una forma tan tierna que cómo resistirnos. Como decía el profeta Jeremías en el capítulo 20, ¿cierto? Que él quiso no como alejarse y no quería como acercarse a Dios, porque él decía que era motivo de burlas por seguir a Dios. Pero decía, pero había algo dentro de mí que era mucho más fuerte. Y eso más fuerte era el Espíritu de Dios, que ya le había llenado el corazón, que lo había cautivado. Entonces hoy voy a hablarles de esas dos partecitas de la importancia. Que ella dice, no, pues que la Biblia yo la leo y no pasa nada, y yo escucho y no entiendo nada. Y dos elementos fundamentales para ello. Para poder usted, cuando lea la palabra, poder escuchar esa palabra de Dios viva, que entre al corazón, que no se quede solamente acá, sino que entre al corazón y lo penetre. La primera. Por eso cuando vamos a orar, algo bien fundamental para orar es haber leído la palabra, porque al leer la palabra Dios nos da como un manual y nos muestra cómo es y por dónde es. Y lo primero que Dios nos enseña en su palabra para orar es una cosa. Lo dice en el libro de los Romanos, lo pueden verificar en sus casas. Capítulo 8, verso 26-27 nos dice que nosotros no sabemos ni qué pedir, ni cómo pedir, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda, con gemidos inefables, y que Él pide por nosotros lo que verdaderamente necesitamos. Nos está diciendo en ese texto. No lo estoy diciendo totalmente literal, ¿cierto? Pero más o menos le estoy explicando lo que Él nos dice ahí, de que nosotros no sabemos orar, que nosotros no sabemos pedir, o que pedimos muchas veces lo que no necesitamos, pero que Él pide por nosotros lo que necesitamos. Entonces, cuando vayan a tener ese encuentro con la palabra de Dios, lo primero, muchachos, es pedir la presencia del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, Él es el que nos ilumina, Él es el que nos muestra. Y dos, ¿cómo hay que pedir ese Espíritu Santo? La misma palabra nos lo enseña en el capítulo 14, verso 12 al 14 del Evangelio de San Juan. Nos dice lo siguiente, dice, todo lo que pidan, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago y aún mayores. O sea, miren lo que se puede hacer a través de la fe, lo que nos está diciendo Jesús. Dice, pero todo lo que pidan, pídanlo al Padre en mi nombre. O sea, que estamos diciendo el Señor, que si vamos a pedir Espíritu Santo, pidámoslo en el nombre de Jesús. Si ustedes piden Espíritu Santo en el nombre de Jesús, Él viene de una forma maravillosa y hermosa. Yo los reto a que lo hagan, para que ustedes se den cuenta cómo Dios, si ustedes piden ese Espíritu Santo por medio de mi Señor Jesús al Padre,
cómo viene. Y cuando lean esta palabra se hace viva. Y ustedes la escuchan y ustedes dicen, oye, ese Dios sí está muy enamorado de mí. Yo no sabía eso, que había un padre tan enamorado de mí y que su hijo lo mismo. Y me doy cuenta de otra cosa más importante todavía, que el mismo Dios habita dentro de mí por medio de su espíritu. Entonces, lo primero para poder encontrarnos con Dios, la Biblia nos enseña es que pedir la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo se pide? Por medio de mi Señor Jesús, Padre, más o menos, para explicarle. Yo lo hago así y yo creo que es lo correcto según lo que nos enseña la Biblia. Dice, simple yo le pido, Padre, por medio de tu Hijo amado, te suplico que vengas con tu Santo Espíritu sobre mi vida, que me llenes, Señor. Y le comienzo a pedirle y comienzo a pedirlo a Él. Y Él es tan humilde, tan hermoso que viene y le llena a uno el corazón. Y uno a veces tiene como la mentalidad de orar y pedir algo y llega el Señor y lo pone a orar por otras cosas porque Él sabe lo que verdaderamente es necesario. Uno no. Uno a veces pide bobadas. En cambio Él pide lo que es. Entonces, nosotros tenemos dos regalos para ser felices que son la palabra de Dios y la oración. Porque a través de ellos dos nos encontramos con el Dios Todopoderoso. Primero, nosotros le hablamos en la oración y lo escuchamos en la palabra. Y los voy a invitar a escuchar un texto maravilloso, lo que Dios nos dice. Oiga, lo que Dios le dice a usted y lo que me dice a mí. En el libro de Isaías, en el capítulo 43. Mire lo que nos dice, lo que le dice a usted. Mire lo importante que usted es para Dios. Dice lo siguiente. Ahora así habla Yahvé, que te ha creado, Jacob, que te ha formado, Israel. No temas porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y mire lo que nos dice en el verso 5, dice, no temas otra vez, pues ya que yo estoy contigo. Imagínense, dos veces nos dicen a nosotros, no tengan miedo, no teman. Y eso nos está diciendo Dios, porque yo te he rescatado, porque yo te he llamado por tu nombre, porque yo te he creado. Usted se imagina lo que le está diciendo Dios a usted y a mí en ese pedacito nada más. De lo importante que ustedes y yo somos para el Dios Todopoderoso, para el Dios Invencible, para el Dios que nos ha creado por amor. Entonces, en la palabra que nos encontramos nosotros que con un Dios que está profundamente enamorados de usted y de mí. Mire qué maravilloso. Nos ha llamado por nuestro nombre, nos ha creado, nos ha rescatado. Y nos dice, no temas, o sea, no tengan miedo. Y cuando le dice a usted eso el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra, es por algo, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra escuchamos a un Dios profundamente enamorado de nosotros. Y por ejemplo, otra de los regalos que yo escucho mucho en la palabra y me encanta cuando Dios me habla, es cuando tengan la oportunidad. El capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, verso 11 al 22, nos habla del Hijo Pródigo. Pero en esa promesa del Hijo Pródigo nos encontramos con algo tan hermoso, que ese Hijo Pródigo es usted y soy yo, que por lo regular nos hemos alejado de Dios y hemos creído el cuento que nos mete el demonio de que hay felicidad con las cosas del mundo y nos hemos embarcado en una cantidad de pecados horribles. Pero en algún momento nos acoge de pronto la depresión, la tristeza, las preocupaciones y nuestra mirada por necesidad se ha encaminado al cielo, como hizo ese Hijo Pródigo. Primero fue y se gastó la herencia, los dones, todos los regalos que Dios había puesto en su vida. Pero cuando se dio cuenta de que este mundo no le daba felicidad, se acordó de que había un Dios, que había un Padre, que lo amaba de una forma incondicional. Y por eso él dice ahí, en el capítulo 15,
del Evangelio de San Lucas, verso 11 al 22, para que lo lean, es maravilloso. Él dice: volveré a mi padre, le pediré perdón y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice la palabra que cuando él va caminando hacia allá, hacia la casa de ese padre, el padre lo ve desde lejos. Y dice que ese padre vino, lo abrazó y lo cogió a besos y le dijo a los servidores: traigan las sandalias y el mejor vestido y maten el mejor novillo para él. Ay, en ese texto sí que me encuentro con la alegría del Dios Todopoderoso, que cuando me acerco a Él ya viene al encuentro conmigo, a abrazarme, a consentirme y a decirme que me ama infinitamente. Entonces, cuando yo comienzo a leer esos textos de la palabra de Dios, me doy cuenta de que hay un Padre profundamente enamorado de mí, que no le importa cuánto le he ofendido ni cuánto me he equivocado, sino que sencillamente me quiere rescatar. Y cuando le oro, sencillamente, yo sé que Él tiene su oído inclinado a escucharme. Entonces, primera parte, al orar siempre pidan Espíritu Santo. Lo dice otra vez en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas, creo que del verso 11 hacia adelante, dice: si tu hijo te pide un pez, tú no le das una culebra. Y si le pides un pan, no le das una piedra. Y dice más adelante: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre del cielo dará Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces ahí están esas promesas de Dios. Y esas promesas de Dios se cumplen al pie de la letra. Hace muchos años yo me pegué una promesa del Señor. En el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, verso 11, 20 al 24, me pegué de una promesa. Nuestro hijo Jonathan, el de la mitad, nació con un problema de sordera. Yo recuerdo que nosotros comenzamos un proceso con los médicos para revisarlo, de dónde venía el problema y si se podía hacer algo, tal. Comenzamos un proceso. Ahí se descubrió de que él era sordo. Sabemos que las personas que son sordas terminan siendo mudos. Recuerdo que en algún momento fuimos a un encuentro de la renovación carismática y nos encontramos con un sacerdote muy especial, un sacerdote que nos contaba su historia y nos decía que no creía, siendo sacerdote, era un hombre sin fe. Él dice: yo era un sacerdote sin fe. Y él dice que una vez estaba ya recién nombrado como sacerdote, se encontraba en la parroquia cuando llegó una señora muy angustiada y le dijo: padre, ¿quién dijo aquí quién es el sacerdote? Yo: soy yo el sacerdote. Dijo: padre, miremos a la clínica que mi hija se está muriendo. Y él dice que él arrancó detrás de la señora en la carga. Cuando llegó, vio que allá estaban tratando de reavivar a la niña, que se había caído una tina de jabón y se estaba muriendo. Cuando ella miró allá, le dijo: ¿va a entrar usted a orar por ella? Él dijo: no, pero pues, ¿cómo va a entrar a orar yo por ella si allá están los médicos? ¿Qué voy a hacer yo allá? Entonces contaba él que ella llegó y le dijo a los médicos: mal favor y se sane, que el sacerdote va a orar por la niña para que se sane. Los médicos ahí parados, y que ella les metió un grito y los hizo salir. Entonces ellos salieron y el sacerdote le dio entre para que y él dice que se entró todo azarado a orar por la niña. Y él miraba a sus médicos ahora mirándolo y él era: qué vergüenza. Él dice: estoy haciendo el ridículo. Pero él dice: yo comencé a orar sin nada de fe. Pero cuando comencé a orar, dice él, la señora comenzó a decirle: Padre del cielo, escucha a tu ungido. Y él impuso las manos y se fue. Dice: yo me fui por el camino, la señora quedó con el número telefónico mío. Cuando la señora me llamó, me dijo: ¿cómo le parece que a mi hija le ha salido el 60 y tanto % del jabón de los pulmones de una forma milagrosa que los médicos no entienden? Y resulta que al otro día se alivió totalmente. Cuando él volvió allá al pueblo, la señora le creó una fama de sanador. Y él me dijo: hermanos, yo no tenía fe. La fe de esa señora fue quien sanó a esa niña. La oración. Y entonces en ese momento se pegó a un texto de la palabra de Dios, que es Marcos 11, 20 al 24, donde dice la palabra de Dios que si yo tengo la fe como un granito de mostaza, si le digo a la montaña que se pase al mar, ella se pasará.
Y Él nos dijo, vamos a orar con ese texto, la palabra de Dios, y ustedes le van a imponer manos a sus hijos y nos vamos a pegar a esas promesas de Dios que se cumplen. Oré y me pegué a esa promesa y en ese momento mi niño pequeño no estaba la niña grandecita y yo le impuse las manos a ellas pensando en Jonathan y oraba. Y Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo en este momento con mi hijo. Gracias por sanarlo. Y yo cerré mis ojos. Y vi que le pasaba a mi niño un algodón por el oído del lado al lado blanquito. Y yo vine para mi casa con esa inquietud y le dije, amor, Jonathan se nos sanó de los oídos. Y mi esposa le dio resistencia. Bueno, sí. Se burló. Yo sentí que se burló. Cuando por la noche él balbuceando. Y ya le hablábamos y él nos miraba. Y le hablábamos y él nos miraba. A partir de ese día Jonathan se sanó. Me pegué a 2 promesas. Me pegué a la oración y a esas promesas de la palabra de Dios. Es que a través de la oración nosotros le arrebatamos a Dios esas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Eso es una invitación a la que yo les hago hoy, a que creamos que Dios a través de esa palabra puede sanar y liberar. Puede hacer cosas impresionantes. Puede sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y sanar de pronto enfermedades físicas y expulsar al enemigo. Porque Él a sus hijos les ha dado autoridad. Y nos ha dado una autoridad de amor, ¿cierto? A través de su misericordia. Entonces, yo les hago una invitación a que escuchen la palabra, pero orando como el mismo Dios nos mandó. Primero, ¿qué? Pidiendo el Espíritu Santo a través de su Hijo amado. Se lo pedimos al Padre y ustedes van a ver. Y cuando lean esa palabra, en esa palabra de Dios se van a encontrar con una cantidad de promesas hermosas de amor. Otra en Timoteo, otra promesa linda en Timoteo, donde Él nos dice también: a ustedes no les se da un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de buen juicio. Qué promesa, ¿cierto? En otra nos exhorta, voy a leer una exhortación que Él nos hace en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 19 al 20. El Señor también nos habla y en su palabra y nos exhorta y nos dice cómo hay que caminar con Él. No es caminar a la manera de nosotros, sino a la manera de Él. Mire lo que nos dice acá en este texto. Y por eso muchas veces en nuestra vida se pierde sentido, ¿cierto? Porque nosotros, si nos vamos a la misma palabra de Dios en el capítulo 6, capítulo 6, verso 11 y siguiente, nos dice que nosotros vivimos en una batalla espiritual, que nuestra pelea no es contra carne, sino contra potestades y dominaciones, contra fuerzas espirituales, contra seres espirituales, perdón, que todo el tiempo nos están tallando. Por eso lo invito a que ustedes analicen que hay momentos en que uno está bien y le llegan pensamientos negativos, pensamientos lujuriosos, pensamientos de egoísmo, pensamientos de ira. Y insisto, ¿por qué esto de dónde viene? ¿Cierto? Si mi mente todo el momento debería tener pensamientos positivos, ¿cierto? Pero no, porque hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual. Y por eso necesitamos de la oración, ¿para qué? Para pelear. Y necesitamos, ¿por qué? Escuchar a Dios, la palabra. Porque Dios nos va mostrando por dónde es el camino. Por eso dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. Es desconocer al mismo Dios. No recuerdo, me miento. Dice: el que desconoce las Escrituras desconoce también a Dios, desconoce a Jesús. Porque a través de las Escrituras es que conocemos a Jesús. Y a través de ella Él nos muestra primero el amor inmenso que siente por ustedes y por mí. Y nos va iluminando, por aquí es, por acá es. Miren lo que nos dice el libro del Deuteronomio sobre la libertad que Dios le da a usted y me da a mí. Porque hay muchos, por ejemplo, yo escuchaba a alguien y me decía: no, es que nadie va al infierno. Por ejemplo, los testigos de Jehová: nadie va al infierno porque si no Dios sería un Dios malo, un Dios castigador. No es que Dios mande a nadie al infierno, sino que Dios a usted y a mí nos dio libertad de escoger. ¿Para qué? Para que el día que usted o yo nos muramos, nos encontremos con Él nos va a preguntar: ¿cuándo escogieron, hijos? ¿Escogió para el cielo o escogió para el infierno? Él no escoge por nosotros. Usted y yo tomamos una decisión libres.
totalmente libres. Y miren lo que dice el libro del Deuteronomio, donde le hace una exhortación lindísima. Y les voy a terminar con ese texto y una reflexión corta, para que se den cuenta de que la decisión es suya y mía. Dice lo siguiente: yo pongo hoy delante de ti la vida, la muerte, la bendición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, obedeciéndole y estando unido a Él. Yo pongo delante de ti la muerte, la vida, la bendición, la maldición. Escoge. ¿Qué quieres escoger hoy? En el Evangelio también dice algo muy bonito. El Señor dice: tendrán una felicidad que nadie podrá quitarse. No dice: le quitaré los problemas, no. Una felicidad, una alegría. Cuando mi hija mayor estuvo hospitalizada, que ella estaba pequeña, en el San Jorge, y me tocaba dormir afuera, yo todo el momento oraba allá estando en ese hospital. Y ustedes no se alcanzan a imaginar la paz que sentía mi corazón. Era algo que yo no me podía explicar después, estando en un momento tan difícil y viendo tantas cosas, y viendo a mi hija grave, delicadita, y viendo tantas dificultades, porque mi corazón estaba lleno de gozo. Porque ese gozo venía de Dios, del Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan dice él, yo miré, creo que es verso 15 y 16. No estoy bien seguro. Él dice: yo iré al Padre y el Padre les enviará otro defensor. Es el Espíritu Santo de Dios. Pero a Él solamente lo podemos conocer a través de la oración y de su palabra. Y nos podremos encontrar con Él y ser seres felices. Alguien me decía: no, es que si uno se pone a leer la Biblia se vuelve loco. Sí, uno se puede volver loco, pero loco de amor. Lo que pasa es que mucha gente se pone a leer la Biblia como un libro de historia, o a buscar cosas extrañas, y se ponen a leer libros apocalípticos sin oración. Y por eso sí se les puede correr el champú. Pero nosotros leemos la palabra de Dios como para encontrarnos con Dios, y nos va a cambiar el corazón. Pero a través primero de la oración, de pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos enseñe la palabra, como dice en el capítulo 14, verso 25 al 27. Cuando venga el Espíritu Santo, Él nos enseñará todas las cosas. Él nos enseña la palabra a través de la oración. Yo los invito en esta Semana Santa a que se encuentren con Él, con ese Dios al del que hablábamos hoy, del que nos encontramos hoy en el templo. Ese Dios que llegó en un burrito. Imagínense lo humilde que es Él, en un burrito a Jerusalén. Pudiendo llegar en una carroza de oro, llegó en un burrito para ponerse al nivel tuyo y al nivel mío y decir: muchachos, yo soy el Dios Todopoderoso, pero yo me abajo hasta ustedes para amarlos, para perdonarlos y para guiarlos. Dios me los bendiga.